Buenas tardes, damos comienzo a la cápsula de lenguaje y comunicación de primer año medio. Vamos a comenzar a admitir a los estudiantes que van ingresando en este momento. Vamos a dar unos minutos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ignacio. Estaba con algunos problemas de internet, así que por eso no me podía conectar. Por si acaso, para aquellos que hayan estado esperando, les pido las disculpas correspondientes, pero ahora ya se pudo normalizar. Ya, vamos a ir entonces a nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra proyección. Estoy emitiendo alumnos que vienen ingresando. Vamos a ir a la proyección de primero medio. En esta clase que daremos hoy día, no se está proyectando nada, por lo que tengo entendido. Voy a volver acá. No, sigo con problemas al parecer. Ya, aquí sí se está compartiendo pantalla, según lo que dice acá. Sí, en esta clase vamos a identificar falacias argumentativas. La fecha aquí está mal, no estamos a 18 de junio, estamos a 24, así que la voy a corregir. Estamos trabajando la unidad 2, que se llama Ciudadanos y Opinión. Ya, en esta unidad nosotros trabajamos con la lectura, el análisis y la comprensión de diversos tipos de textos argumentativos, y tratamos de entender cuál es su estructura, su forma, tratando de comprender, por ejemplo, cómo escribir un texto argumentativo, cómo reconocer un texto argumentativo, y dentro de eso estamos trabajando desde la semana pasada con una pequeña presentación que se hizo acerca de ellas. Esta semana las vamos a ver en detalle, son las falacias argumentativas. ¿Ya? Vamos a ver un video para compartir, pero antes vamos a ir a ver en detalle qué son las falacias para que no se pierda. ¿Ya? Las falacias son razonamientos defectuosos, pero que tienen un carácter persuasivo, ¿ya? Si ustedes me preguntan, ¿las falacias son mentiras? No, no necesariamente son mentiras, ¿ya? Pueden ser también razonamientos defectuosos. Al argumentar podemos emplear procedimientos defectuosos que engañen a nuestro interlocutor, llevándolo a pensar que hemos fundamentado adecuadamente nuestra tesis o punto de vista. Esto tiene que ver cuando, por ejemplo, no necesariamente estamos mintiendo, sino que estamos ocupando un argumento de mala forma. ¿Ya? Tomemos, por ejemplo, lo siguiente. Roberto, las mujeres manejan mal los autos. Diana dice, ¿cómo puedes saber eso? Roberto le responde, el año pasado choqué con una mujer que no respetó el signo pare. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a Roberto afirmando o diciendo algo que tiene que ver con su experiencia acerca de lo que él le ha tocado vivir, y en este caso chocar con una mujer, y por eso dice que las mujeres todas manejan mal los autos. Vamos a ver preguntas que pueden ayudarnos a reconocer una argumentación que está mal diseñada. ¿Se dan realmente bases en apoyo de la tesis o pretensión? Es decir, sobre la idea principal, ¿realmente hay un soporte sobre lo que está diciendo o lo está diciendo solamente al voleo? ¿Están las bases directamente relacionadas con lo sustancial de nuestra tesis? ¿Se relaciona aquella información, aquella evidencia que yo busqué acerca de la tesis que tengo? ¿Tiene directa relación con lo que necesito presentar? ¿Se presentan las bases, pruebas suficientes como apoyar la tesis, o se necesitan más bases? Bueno, las bases, en estricto rigor, son las pruebas que yo tengo, ¿ya? Pueden ser datos científicos, pueden ser entrevistas, puede ser investigación en general, que yo encontré para apoyar esta idea principal, ¿ya? Por lo tanto, sí son pruebas suficientes, pero podría incluir yo otro tipo de pruebas, como los denominados respaldos, que más adelante los vamos a ver. ¿Son justificables los supuestos sobre los que descansa el argumento? La argumentación lo que pretende es eso, ¿ya? La argumentación lo que pretende es entregar una opinión fundamentada, con bases y con garantías, ¿ya? Por lo tanto, pretendemos que el receptor cambie la actitud o acepte lo que le estoy diciendo, etc. ¿Se dan elementos ambiguos en el argumento?
podría llegar a presentarse una tesis con un argumento y con un contraargumento, cosa que veremos más adelante, ¿ya? Ahora, en cuanto a la clasificación de las falacias, nosotros vamos a realizar dos clasificaciones. La semana pasada ustedes conocieron los primeros, ya que son las falacias que apelan a los sentimientos o afectos. Dentro de ellos, y para ir avanzando, ustedes pudieron reconocer el argumento contra el hombre, ad hominem, ya, y en este caso había un rechazo en la tesis. Luego pudieron observar la falacia que hablaba sobre la inapropiada autoridad, ¿ya? Apelación inapropiada a la autoridad. Luego, Profesora, dígame, ¿cuáles son las clasificaciones de la falacia? ya, chiquillo, cuando yo, bueno, al final, de todas maneras, volvemos al comienzo, así que ahí se hacen y se resuelven dudas, pero para responder su duda, tenemos la clasificación en dos ámbitos. Apelan a los sentimientos o afectos y las procedentes de razonamientos falsos. Respecto de esto, yo dije que las primeras habían sido vistas en la clase anterior, por eso las he ido avanzando rápido, ¿ya? Teníamos la apelación a la misericordia, donde aquí se argumenta apelando a la benevolencia, piedad o emoción de las personas en casos en los que corresponde tomar una decisión racional, ¿ya? También vimos la apelación a la fuerza, se trata de utilizar amenazas para que la otra persona acepte lo que digo, puede utilizar la fuerza física, psicológica o moral incluso. ¿Ya? Y luego llegamos a las falacias procedentes de razonamientos falsos. Estas falacias que están acá ustedes no las vieron la semana pasada, estas son nuevas, en la segunda categoría, donde vamos a encontrar la causa falsa. Es confundir una simple correlación con una relación causal. Se funda en la casualidad. Por ejemplo, me até los zapatos antes de la prueba de física y me saqué un 7. De ahora en adelante me ataré siempre los zapatos antes de las pruebas. ¿Ya? Es una relación causal, en este caso le fue bien y la está relacionando con otra situación. Generalización apresurada ocurre cuando nos consideramos como verdadero en general algo que es solo verdad en ciertos casos particulares. Faltan suficientes bases para establecer la tesis, la cantidad de casos necesarios. Tenemos ejemplos acá. Por ejemplo, todos los jóvenes son libertinos. Claudio es joven, por lo tanto debe ser un libertino. ¿Ya? Muchos adolescentes beben alcohol todos los fines de semana hasta la inconsciencia, por lo tanto toda la juventud es alcohólica. Estamos generalizando apresuradamente, ¿ya? Podríamos investigar más acerca de Claudio, podríamos investigar más acerca de la juventud para no generalizar. Tercero, regla general para cada caso particular. Se deduce incorrectamente una aplicación de una regla general a un caso particular. En otras palabras, se aplica en un caso que no corresponde una regla o tesis que es de aceptación generalizada. Vamos a los ejemplos. Tengo 5 personas que nacen, de cada 5 personas que nacen, perdón, una es de China, una es en China, todos aquellos que tienen 5 hijos tienen uno que es chino. Todos los mamíferos se reproducen por crías vivas. El delfín, que es un mamífero, habita en el mar, por lo tanto, el ser humano también puede vivir bajo el agua. ¿Ya? Tenemos acá casos generales, casos amplios, que lo llevamos a lo particular. ¿Ya? Y nos quedamos con eso particular de cada situación. En este caso, nos quedamos con lo particular del delfín, ¿ya? Llevándolo a una situación general. Es lo inverso de lo generalizado, ¿ya? Argumento por la ignorancia. Esta falacia ocurre cuando la única razón se da para afirmar algo es que no hay todavía o es que es imposible esclarecer una prueba en contra. Ejemplos. El diablo existe porque nadie ha podido probar lo contrario. La Tierra no es el único planeta con habitantes, porque nadie ha recorrido el universo completo, que es infinito. ¿Ya? Aquí, efectivamente, tenemos cierta ignorancia respecto del tema, porque cosas que no se han podido esclarecer. ¿Ya?
o que es imposible establecer una prueba en contra, como dice acá. Quinto, prueba compleja. Implica formular preguntas que suponen la aceptación de información previa, como por ejemplo, ¿por qué eres tan tonto como para hacer algo así? ¿Cómo no crees en el matrimonio, que es la institución fundamental de la sociedad? En este caso está haciendo preguntas que suponen una aceptación previa por parte de quien las está emitiendo. El que emite estas preguntas cree que es así. 6. Argumento tautológico o círculo vicioso. En este caso tenemos una falacia que consiste en defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo que la afirmación original. Por ejemplo, esa vara mide más que esta porque es más larga. El opio produce sueño porque es soporífero. ¿Ya? Entonces, en ambos casos tenemos razones o afirmaciones que en el fondo sacan la misma conclusión que al comienzo. 7. Falsa analogía. Se trata de dos... Recuerden que el concepto de analogía es comparación, ¿ya? Se trata de dos situaciones similares en algunos aspectos, pero diferentes en otros, como si fuesen idénticas. La pena de muerte es aceptable porque la sociedad es como el cuerpo humano. Cuando tenemos un miembro del cuerpo gangrenoso, debemos amputarlo para que no infeste al resto del cuerpo. De mismo modo, los delincuentes deben ser eliminados para que no infecten al resto de la sociedad. Falsa comparación, falsa analogía. Vamos a ir a la reflexión, luego, pero antes vamos a ir a ver nuestro video que tiene que ver con las falacias argumentativas. Trata de explicarlos un poco más. Hay algunas que ya hemos visto. Vamos a ir al video. Pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar falacias lógicas? Debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo,
Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué va a saber de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, La estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, Debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy, muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente. Se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es, ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo. Pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras. Curiosamente. ¿Te interesa conocer más? Dínoslo en los comentarios para que hagamos un nuevo video. Ya, entonces aquí tenemos este video que es bastante aclaratorio, disipa varias dudas acerca de las falacias. Vamos a ir al primer corte de nuestra clase y luego vamos a volver con nuestra retroalimentación. Vamos y volvemos.